Cuando el reloj dio las 6 de la tarde de aquel domingo de boda, mi cara aún ardía por la bofetada que mi nuera me había dado delante de todos los invitados. «Esto es lo que te mereces por ser tan egoísta», gritó, arreglándose su vestido de novia de $30,000 que yo, en secreto, había financiado. Lo que ella no sabía es que yo guardaba un secreto que destruiría para siempre su vida perfecta construida sobre mentiras. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Isabel Moreno y durante 40 años viví una mentira calculada. A mis 67 años, conduzco un coche que tiene casi una década, compro ropa en rebajas y trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería del barrio. Para quien me observa, soy solo una viuda de clase media que intenta llegar a fin de mes. Esta imagen cuidadosamente cultivada era mi escudo, mi armadura contra un mundo que, como aprendí de mi difunto marido, Eduardo, trata de manera diferente a quienes exhiben riqueza. La fortuna silenciosa es la más poderosa, solía decirme Eduardo mientras construíamos discretamente nuestro imperio inmobiliario. Cuando falleció hace 5 años, me dejó un patrimonio que pocos podrían imaginar. 4 edificios comerciales en el centro de la ciudad, una cartera de inversiones diversificada y cuentas bancarias en 3 países diferentes. Todo gestionado con perfecta discreción por Carlos, nuestro asesor financiero y único confidente en este juego de apariencias. La estrategia de vivir modestamente funcionó perfectamente hasta el día en que mi hijo Daniel trajo a Vanessa para que me conociera. Recuerdo que entró en mi apartamento, sus ojos escudriñando cada rincón como si estuviera evaluando una propiedad en venta, no la casa de su futura suegra. ¡Qué acogedor!, comentó, frunciendo ligeramente los labios al notar mis cortinas descoloridas y mis muebles sencillos. El tono condescendiente no se me escapó, tampoco la mirada que intercambió con Daniel, una mirada que parecía decir, ¿lo ves? Es exactamente como te lo dije. Durante la cena, apenas probó la comida que preparé, alegando estar cuidando la figura. Sus preguntas, sin embargo, eran voraces cuando el tema se volvía mi situación financiera. ¿Y cómo te las arreglas con la pensión, Isabel? Debe ser tan difícil mantenerse en este barrio con tan poco, inquirió, jugando distraídamente con su brazalete de oro. Respondí vagamente sobre administrar bien lo poco que tengo, observando cómo sus ojos brillaban al escanear mi apartamento. Lo que ella realmente estaba calculando, me di cuenta entonces, no era mi supuesta pobreza, sino el valor de la propiedad ubicada en una de las áreas más cotizadas de la ciudad. Las visitas se volvieron más frecuentes en las semanas siguientes. Cada una traía un nuevo comentario sobre cómo yo merecía más comodidad, o cómo sería más fácil para mí vivir en un lugar más pequeño. Las sugerencias pronto se transformaron en una campaña coordinada cuando Daniel comenzó a repetir los mismos argumentos. Mamá, Vanessa y yo estamos preocupados. ¿Y si te caes y nadie te descubre durante días? Estos apartamentos para ancianos tienen botones de emergencia en todas las habitaciones. La primera grieta en mi máscara apareció cuando, al volver del baño durante una visita, sorprendí a Vanessa al teléfono en la cocina. Sí, mamá, el apartamento de ella está en un área perfecta. Si conseguimos que se mude, podemos quedarnos aquí mientras buscamos algo para comprar. Es tan ingenua que probablemente pensará que le estamos haciendo un favor. Me congelé en el pasillo, sintiendo la sangre hervir en mis venas. En ese momento, decidí que mantendría la farsa por más tiempo, no para proteger mi privacidad, sino para entender hasta dónde llegaría su codicia. Mi investigación comenzó al día siguiente. Una llamada a Carlos reveló lo que temía. Daniel estaba ahogado en deudas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales para mantener las apariencias, cuotas atrasadas del coche de lujo que conducía. La boda extravagante que planeaban se estaba financiando con aún más crédito, creando una bomba de tiempo financiera.
Lo más doloroso vino cuando Carlos me mostró los registros de consultas que Daniel había hecho a bufetes de abogados especializados en interdicción de ancianos. Mi propio hijo estaba buscando activamente maneras legales de declararme incapaz de administrar mis bienes. Por la noche, sola en mi apartamento, lloré por primera vez en años, no por la traición, eso ya lo había intuido, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había mantenido sobre mi único hijo. El niño que había criado con valores de honestidad y trabajo duro se había convertido en un depredador dispuesto a devorar a su propia madre por codicia. Durante 3 meses continué el teatro. Fingí considerar las opciones de vivienda que me traían. Examiné los folletos de residencias para ancianos. Escuché pacientemente los argumentos cada vez más agresivos. Paralelamente, documentaba cuidadosamente cada conversación, cada mensaje, cada intento de manipulación. La situación alcanzó su punto álgido 2 semanas antes de la boda, cuando fui emboscada en mi propia sala. Vanessa apareció con sus padres y Daniel para lo que llamaron una conversación importante sobre tu futuro. Isabel, comenzó la madre de Vanessa, una mujer con una sonrisa artificial y ojos calculadores. Llegó la hora de que pienses en lo que es mejor para todos. A tu edad, vivir sola es peligroso. Y caro, completó su padre, sin disimular su interés en las dimensiones de mi apartamento. Con la venta de este lugar, tendrías dinero para una excelente residencia y aún te sobraría para ayudar a Daniel y Vanessa en el comienzo de sus vidas. Allí estaba finalmente la verdad cruda y desnuda. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de convertir mi hogar en dinero en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego?, pregunté, observando el malestar que se extendía por la sala. Daniel se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Mamá, esperamos que no sea necesario tomar medidas más formales. Pero si tu salud mental está comprometiendo tu capacidad de decisión, la amenaza implícita flotó en el aire como un veneno. Si yo no cooperaba voluntariamente, buscarían medios legales para declararme incompetente. Habían preparado el terreno, sembrado semillas de dudas sobre mi cordura entre vecinos y conocidos. Esa noche, después de que se fueran, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para una revelación completa de mi verdadera situación financiera. Era hora de mostrar quién era realmente Isabel Moreno. Lo que no sabían, mientras planeaban quedarse con mi pequeño apartamento de anciana, es que yo silenciosamente había pagado la mitad de sus deudas en los últimos 2 años, subsidiado el alquiler milagrosamente barato del apartamento donde vivían y garantizado secretamente el pago del salón de fiestas para la boda. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sería mucho más dolorosa de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Los días previos a la boda fueron una coreografía de tensión creciente. Cada visita de Daniel y Vanessa traía nuevas presiones, nuevos argumentos, nuevos intentos de hacerme sentir incapaz y dependiente. Isabel, encontramos un lugar maravilloso para personas de tu edad, decía Vanessa con esa falsa dulzura que yo había aprendido a reconocer. Tiene asistencia médica 24 horas, actividades sociales. No estarías tan sola. Lo que realmente quería decir era: no estorbarías tanto en nuestra ambición. En la víspera de la boda, Daniel hizo su último intento. Apareció solo en mi apartamento, lo cual era raro en los últimos meses. Vanessa parecía monitorear cada interacción entre nosotros. Mamá, comenzó, sentándose en el sofá donde solía ver dibujos animados cuando era niño. Mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo compliques siendo difícil. Difícil. La palabra resonó en mi mente como un insulto. Defender mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a elegir dónde y cómo vivir se había convertido en ser difícil. Miré a mi hijo, buscando en ese rostro de 34 años algún vestigio del niño que yo había criado.
no encontré nada más que a un extraño calculador, moldeado por la ambición de una mujer que lo veía como un medio para un fin. Daniel, respondí con calma, ¿recuerdas lo que tu padre siempre decía sobre la dignidad? Él desvió la mirada, incómodo. Eduardo había sido un hombre de principios inquebrantables que valoraba la integridad por encima de todo. Mañana estaré en tu boda, como prometí. En cuanto al resto, tendremos tiempo para discutirlo después. Salió frustrado, sin darse cuenta de que esa sería la última vez que entraría en mi apartamento como el hijo que yo pensaba conocer. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, repasando mentalmente cada documento que Carlos había preparado, cada prueba que habíamos reunido, cada revelación que estaba a punto de ocurrir. Por más que intentaba convencerme de que estaba haciendo lo necesario, mi corazón de madre sangraba por la inminente ruptura. A las 5 de la mañana, me levanté y me preparé con un cuidado meticuloso. Elegí un vestido sencillo pero elegante, uno que sabía que Vanessa consideraría barato y anticuado. Me puse mis gafas de montura fina, aquellas que Daniel una vez comentó que me hacían parecer una bibliotecaria jubilada. Cada elección era deliberada, una última representación de la persona que había cultivado durante décadas. La boda fue una exhibición obscena de opulencia financiada por deudas. Flores importadas decoraban cada mesa, cristales relucían bajo luces estratégicas, una orquesta tocaba mientras los invitados con ropa de diseñador cotilleaban sobre cuánto debía haber costado todo aquello. Me senté en la primera fila, como la tradición exigía, sintiendo las miradas de lástima y condescendencia de la familia de Vanessa. «Qué bueno que pudiste venir, Isabel», comentó una tía de Vanessa durante la recepción. «Debe ser difícil moverse a tu edad». Sonreí educadamente, sabiendo que esa mujer probablemente tenía solo 7 años menos que yo. Fue en el bar mientras pedía un agua con limón, cuando comenzó el inevitable enfrentamiento. Vanessa se acercó en su extravagante vestido de novia, flanqueada por 2 damas de honor. «Isabel», dijo con esa falsa dulzura que yo había aprendido a reconocer. «Daniel y yo estábamos pensando en pasar por tu casa mañana para recoger las llaves. Así tendrías tiempo de separar tus cosas esenciales antes de la mudanza». La miré, estudiando su rostro perfectamente maquillado, sus ojos calculadores, su sonrisa que escondía puro oportunismo. «¿Qué mudanza sería esa, Vanessa?» Ella se rió, un sonido metálico que atrajo miradas curiosas. «Vamos, Isabel, no necesitamos fingir. Ya hemos decidido que es mejor para todos que te mudes a un lugar más adecuado. La residencia que encontramos es perfecta, y Daniel y yo podemos quedarnos temporalmente en tu apartamento mientras buscamos algo más grande». Las damas de honor se alejaron discretamente, percibiendo la creciente tensión. «No recuerdo haber acordado eso», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Su sonrisa vaciló por un instante. «Isabel, por favor, no hagamos una escena. Este es mi día especial. Solo necesitamos las llaves. El resto se puede resolver después». La audacia de esa mujer era casi admirable en su pureza. Realmente creía que bastaba con chasquear los dedos para que yo le entregara todo por lo que había trabajado durante décadas. «No voy a entregarte las llaves de mi apartamento, Vanessa», dije con firmeza. «Ni mañana, ni nunca». Su rostro se contorsionó en una expresión que transformó su belleza en algo feo y venenoso. «No entiendes, vieja estúpida», siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «No es una opción. Entregarás esas llaves o te haremos entregarlas. Hay maneras de tratar con ancianos tercos que no saben lo que es mejor para ellos». Mantuve mi mirada fija en la suya. «Las amenazas no funcionan conmigo, Vanessa. Sugiero que vuelvas con tus invitados. Tu marido te está buscando». De hecho, Daniel se acercaba, su rostro mostrando signos de preocupación al vernos en una conversación visiblemente tensa. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, pasando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Vanessa. «No, no está», respondió ella,
elevando su voz lo suficiente para atraer la atención de los invitados cercanos. Tu madre está siendo imposible. Se niega a entregar las llaves del apartamento. Daniel me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de frustración y frío cálculo que me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. Mamá, ya lo discutimos. Es lo mejor para todos. Por favor, no compliques las cosas. ¿Discutimos? No recuerdo haber acordado nada de eso, Daniel. Es mi apartamento, mi casa, y no tengo intención de mudarme. Más invitados comenzaron a acercarse, sintiendo que algo dramático estaba a punto de suceder. Vanessa percibió a la creciente audiencia y decidió usarla a su favor. Isabel, dijo, aumentando deliberadamente el volumen de su voz. Estás avergonzando a tu hijo en el día de nuestra boda. Solo estamos tratando de ayudar. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. ¿Mi edad? Repetí, sintiendo que la ira crecía. ¿Y qué edad sería esa, Vanessa? ¿La edad en la que debo renunciar a mi autonomía? ¿La edad en la que debo entregar todo lo que poseo porque alguien más ha decidido que es mejor para mí? Ella dio un paso adelante, su cara a centímetros de la mía. Es la edad en la que debes dejar de ser egoísta y pensar en tu familia. Daniel es tu único hijo. Deberías querer ayudarlo. He ayudado a mi hijo durante toda su vida, Vanessa. Pero eso no significa que voy a permitir que me manipulen o intimiden, ni tú ni nadie más. Fue entonces cuando sucedió, tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Su mano se movió en un arco perfecto, conectándose con mi mejilla con un chasquido que resonó en el ahora completamente silencioso salón. Mis gafas volaron, cayendo al pulido suelo y haciéndose añicos bajo el tacón de aguja de una invitada cercana. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento de violencia pública. «Esto es lo que te mereces por ser tan egoísta», gritó Vanessa, rompiendo el silencio, su voz resonando por el salón. Una mujer de tu edad debería saber cuál es su lugar. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era infinitamente peor. Me agaché, temblando, para recoger mis gafas rotas. Nadie se movió para ayudarme. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre sí, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra anciana que acababa de ser humillada públicamente. Daniel permaneció inmóvil, mirando fijamente al suelo como si yo fuera invisible. Su silencio era más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber dicho. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó Vanessa, alisando su inmaculado vestido de novia. «Daniel y yo necesitamos nuestra privacidad para comenzar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor». Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo se había transformado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la confirmación final de que era hora de poner fin a esta farsa. Caminé en silencio hacia la salida, las conversaciones de los invitados siguiéndome como una nube tóxica. «Pobre, parece tan frágil», susurró la tía de Vanessa. «La novia tiene razón. Esa señora ya no puede cuidarse sola», añadió un primo lejano. Cuando llegué al estacionamiento, mi decisión estaba tomada. Saqué el móvil del bolso y marqué el número de Carlos. «Estoy en el salón Royal Gardens. Trae los documentos ahora, todos ellos». El aire fresco de la noche contrastaba con el calor sofocante dentro del salón de fiestas. Me senté en mi coche, las manos aún temblando mientras esperaba a Carlos. Los últimos rayos del sol poniente se reflejaban en el parabrisas, creando un efecto casi cinematográfico, un atardecer simbólico para la vida que había vivido hasta entonces. Carlos llegó exactamente 20 minutos después, su BMW negro estacionándose discretamente al lado de mi modesto coche. Salió con una carpeta ejecutiva de cuero,
su rostro normalmente impasible ahora mostrando signos de preocupación genuina. «Señora Isabel», dijo al acercarse, «¿está bien? Su cara está roja». Toqué mi mejilla instintivamente, aún sintiendo el ardor de la bofetada de Vanessa. «Estoy bien, Carlos. Solo descubrí que a veces se necesita una agresión física para finalmente ver la verdad completa». Él asintió gravemente. «Traje todo, como me pidió». «¿Está segura de que quiere hacer esto ahora?» Una vez iniciado, no habrá vuelta atrás. Miré hacia el salón de fiestas a través del estacionamiento. Las luces parpadeantes, la música alegre y las risas despreocupadas creaban un contraste surrealista con la escena que acababa de presenciar. «Estoy absolutamente segura», respondí, mi voz más firme de lo que había sido en meses. «Es hora de que todos conozcan a la verdadera Isabel Moreno». Mientras Carlos abría su carpeta y me mostraba los documentos uno por uno, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Allí estaban los registros completos de mis propiedades. 4 edificios comerciales en el centro de la ciudad, valorados en más de $12 millones. Extractos bancarios que mostraban inversiones diversificadas que totalizaban otros 8 millones. Documentos que probaban que yo, secretamente, había estado pagando el 70% del alquiler del apartamento milagrosamente barato donde Daniel y Vanessa vivían. «El documento más importante está aquí», dijo Carlos, entregándome una carpeta separada. «La notificación oficial de cancelación de la garantía financiera de la boda». Abrí la carpeta y leí los términos cuidadosamente redactados. Por medio de la presente, Isabel Moreno cancela, con efecto inmediato, la garantía financiera proporcionada para el evento celebrado en el Salón Royal Gardens en la fecha de hoy. El gerente del establecimiento está autorizado a cobrar directamente a los novios, Daniel Moreno y Vanessa Gutiérrez, el valor total del evento, estimado en $45,000. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que mantenía a flote las vidas de Daniel y Vanessa. Y ahora, en una sola noche, retiraría todo ese apoyo. «Carlos», dije mientras firmaba el documento con una determinación renovada, «esto no es venganza, es consecuencia. Durante mucho tiempo, protegí a mi hijo de las consecuencias de sus elecciones, y esa protección lo corrompió en alguien que ya no reconozco». «Lo entiendo perfectamente», respondió él, su profesionalismo atemperado por décadas de experiencia con dramas familiares similares. «En 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia. Lo que usted está haciendo requiere más coraje del que la mayoría de la gente posee». Reuniendo toda mi fuerza interior, caminé de vuelta al salón de fiestas con Carlos a mi lado. Cada paso era deliberado, llevando el peso de la decisión que cambiaría para siempre el curso de mi familia. La música cesó abruptamente cuando entramos. 120 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, algunos curiosos, otros incómodos, reconociendo a la mujer que había sido humillada públicamente minutos antes. Vanessa fue la primera en reaccionar, su rostro contorsionándose en una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?», gritó desde el centro de la pista de baile, donde posaba para fotografías con Daniel. «Ya has causado suficiente drama por una noche». Carlos dio un paso adelante, su imponente presencia silenciando los murmullos crecientes. «Señoras y señores», anunció con voz clara y autoritaria, «les pido disculpas por la interrupción, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Daniel Moreno y la señora Vanessa Gutiérrez». El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el zumbido del sistema de aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus móviles, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Daniel se acercó lentamente, su rostro pálido y ojos confundidos. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre?» «Daniel», respondí con una voz sorprendentemente tranquila.
Este es Carlos Méndez, mi asesor financiero y legal durante 20 años. Ha venido a entregarles unos documentos que creo que tú y tu esposa encontrarán esclarecedores. Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Daniel Moreno, se le notifica que la garantía financiera que su madre proporcionó para su contrato de alquiler ha sido cancelada inmediatamente. Su casero será notificado mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo fiador o desalojar la propiedad. El color abandonó por completo el rostro de Daniel. ¿Garantía financiera? Mamá, ¿de qué está hablando? Pero pude ver por el temblor en sus manos que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era completamente natural, pero eligió no hacer preguntas porque las respuestas podrían ser incómodas. Además, continuó Carlos implacablemente, las transferencias mensuales de $3,200 que su madre venía haciendo a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye los pagos de tarjetas de crédito, seguro de coche y varias otras expensas que usted creía que estaban siendo cubiertas por otras fuentes. Vanessa soltó un sonido agudo que resonó en el salón. «Esto es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. «Daniel no tiene una madre rica. Mira cómo vive, mira su ropa, su coche». Su histeria era palpable, y varios invitados comenzaron a murmurar entre sí con creciente fascinación por el drama que se desarrollaba. «Finalmente», dijo Carlos, extrayendo el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La gerencia del salón tendrá derecho a exigir el pago total de $45,000 antes de que los invitados puedan irse esta noche». Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba. Algunos invitados comenzaron a moverse nerviosamente hacia las salidas, temiendo ser impedidos de partir. La comprensión golpeó a Daniel como un golpe físico. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar completamente lo que oían. «¿Tú estuviste todo este tiempo pagando por todo?» «Durante 3 años, Daniel», confirmé, mi voz sorprendentemente firme. 3 años en los que pensé que te estaba ayudando a pasar por un momento difícil. 3 años esperando que finalmente te recuperaras y te convirtieras en el hombre que yo crié. 3 años creyendo que te acordarías de los valores que tu padre y yo te enseñamos. Vanessa comenzó a caminar en círculos, sosteniéndose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando. Esto no es real», gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y fascinación mórbida. «Eres una vieja pobre, trabajas en una librería, conduces un coche de 10 años». «Las apariencias engañan, Vanessa», respondí, sintiendo que décadas de actuación cuidadosa llegaban a su fin. «Durante años elegí vivir simplemente porque mi marido y yo creíamos que la riqueza ostentosa atrae problemas. Resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos esperábamos». En ese momento, el gerente del salón de fiestas se acercó, visiblemente perturbado y con varios papeles en sus manos. «Señora Moreno, acabo de recibir un aviso de cancelación de pago. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando?» «Señor Ramírez», respondí, reconociéndolo de las negociaciones que hice cuando secretamente organicé el pago de la boda. La garantía financiera que proporcioné para este evento fue revocada debido a circunstancias extraordinarias que salieron a la luz esta noche. Gesticulé hacia Daniel y Vanessa, que permanecían en el centro del salón como estatuas de desesperación. «Entiendo», dijo Ramírez, observando la escena con la experiencia de alguien que administraba eventos sociales desde hacía décadas. «¿Y quién será responsable del pago ahora? El valor pendiente es de $45,000, incluyendo el salón, el banquete, la música, las flores y los servicios de fotografía». Carlos intervino suavemente. «Los términos del contrato original son claros, señor Ramírez».
En ausencia del garante, la responsabilidad recae sobre los contratantes principales, en este caso, el señor y la señora Moreno. Un creciente murmullo recorrió el salón mientras los invitados comenzaban a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Algunos ya estaban saliendo discretamente, evitando lo que prometía ser un final desastroso para la celebración. Miré a Daniel y Vanessa una última vez. «Tienen mi número», dije con calma. «Cuando estén listos para tener una conversación real sobre el respeto, los valores y la responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecer una disculpa genuina por lo que hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso», añadí, mirándolos directamente, «primero tendrán que encontrar una manera de resolver esta situación por su cuenta». Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos a mi lado, dejando atrás un salón de fiestas en completo caos. El murmullo detrás de nosotros creció rápidamente en volumen, transformándose en un bullicio de voces alarmadas y confusas. Cuando llegamos al estacionamiento, le pregunté a Carlos, «¿Cuánto tiempo crees que les tomará entender completamente lo que pasó aquí hoy?» Él sonrió ligeramente mientras me abría la puerta del coche. «La comprensión inicial ya ha llegado, doña Isabel. La verdadera comprensión, esa que viene con humildad y arrepentimiento genuino. Eso puede llevar años, o puede que nunca llegue. Entonces tendremos que estar preparados para ambas posibilidades», respondí, sintiendo un peso enorme dejar mis hombros por primera vez en años. Los días que siguieron a la boda trajeron un silencio ensordecedor a mi apartamento. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones de llamadas perdidas y mensajes no leídos. Daniel había llamado 27 veces en las primeras 48 horas. Vanessa, 9. Los padres de ella, 4. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz, cada mensaje sin leer. Necesitaba ese tiempo para procesar lo que había sucedido y lo que estaba por venir. La mañana del tercer día, Teresa, mi vecina de 70 años y única verdadera amiga en el edificio, apareció con café y panecillos frescos. «Los vídeos están por todas partes», dijo mientras preparaba la mesa para nuestro desayuno improvisado. «Todo el mundo está hablando de la venganza de la suegra secreta». No pude evitar una risa amarga. «¿Así que ahora soy un meme de Internet?» Teresa me mostró su tableta, donde varios vídeos del enfrentamiento en el salón de fiestas acumulaban millones de visitas. Los comentarios variaban del shock a la admiración, con muchos compartiendo sus propias historias de abuso familiar contra ancianos. «Te has convertido en un símbolo, Isabel», dijo Teresa, sosteniendo mi mano con cariño. «Un símbolo de dignidad y límites claros». Esa tarde, Carlos llegó con un informe detallado sobre las consecuencias inmediatas. El salón de fiestas había interpuesto una demanda judicial contra Daniel y Vanessa por el valor total del evento. Todas sus tarjetas de crédito habían sido bloqueadas por falta de pago. El casero del apartamento había entregado una notificación de desalojo con un plazo de 30 días. «Están desesperados», explicó Carlos mientras revisábamos los documentos. Daniel intentó obtener préstamos de 3 bancos diferentes, todos negados debido a su historial de crédito. Vanessa llamó a 4 agencias de modelos buscando trabajo, sin éxito. Una parte de mí sentía un dolor profundo al imaginar a mi hijo enfrentando tales dificultades. Otra parte, más racional, entendía que esta era la primera vez que él experimentaba las consecuencias reales de sus elecciones. «¿Y dónde están viviendo ahora?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Con los padres de Vanessa», confirmó Carlos. «Un apartamento de 2 habitaciones donde ya vivían los padres y la hermana adolescente de ella. La situación es tensa, por lo que pude averiguar». Esa noche llegó el primer intento de contacto directo. No una llamada o mensaje, sino una visita. Eran casi las 9 cuando sonó el timbre. Por el ojo mágico vi a Daniel solo, cabizbajo, pareciendo mucho más pequeño que su habitual 1,85. Por un momento consideré no atender,
pero me di cuenta de que este enfrentamiento era inevitable y necesario. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, su voz un susurro ronco. «¿Puedo entrar, por favor?». Le permití la entrada, pero mantuve la puerta de la sala abierta, una señal clara de que esta no sería una visita larga. Daniel permaneció de pie, mirando a su alrededor como si viera el apartamento por primera vez. Sus ojos recorrieron las estanterías de libros que Eduardo y yo habíamos coleccionado a lo largo de décadas, los pocos pero bien elegidos objetos de arte, las fotografías familiares, incluyendo varias de él mismo a lo largo de los años. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo decir después de un largo silencio. «Esa pregunta debería ser mía, Daniel», respondí con calma. «¿Por qué permitiste que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué te uniste a alguien dispuesta a humillarme públicamente para tomar lo que es mío?». Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «No lo entiendes, mamá. Las deudas, la presión. Vanessa estaba segura de que serías feliz ayudándonos. Que sería mejor para ti vivir en un lugar más pequeño, más seguro. ¿Y en ningún momento se les ocurrió preguntarme lo que yo quería? ¿En ningún momento pensaste que tal vez, solo tal vez, yo tenía derecho a decidir sobre mi propia vida? Tú me lo ocultaste todo», estalló de repente, la frustración finalmente emergiendo. «Toda esa riqueza, todas esas propiedades. ¿Por qué vivir como una persona de clase media cuando podrías haber tenido todo?». Allí estaba, finalmente, la verdadera raíz del problema. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de lo que mi dinero podría haberle proporcionado a él. Tu padre y yo hicimos una elección consciente, Daniel. Decidimos que los valores eran más importantes que las posesiones, que la discreción traía más seguridad que la ostentación. Y lo más importante, decidimos que tú deberías aprender el valor del trabajo duro, no crecer dependiente de una riqueza heredada. «Y mira lo que pasó», murmuró amargamente. «Estoy en la quiebra, a punto de ser desalojado, con una demanda encima y viviendo con mis suegros que ahora me culpan por todo este desastre. ¿Y qué esperabas que hiciera ahora, Daniel? ¿Que firmara un cheque para cubrir tus deudas? ¿Que fingiera que la bofetada que tu esposa me dio frente a más de 100 personas nunca sucedió? ¿Que ignorara los meses de manipulación psicológica?». No respondió, pero su silencio era revelador. «¿Dónde está Vanessa en este momento?», pregunté. Su rostro se contorsionó en una expresión que mezclaba vergüenza y rabia. Dijo que no podría mirarte sin perder el control. Todavía cree que de alguna manera todo esto es un gran malentendido, que vas a volver a la razón. Asentí lentamente, absorbiendo la profundidad de su negación. «¿Y tú, Daniel? ¿Qué crees?». Levantó la mirada, sus ojos rojos encontrándose con los míos. «Ya no sé qué pensar, mamá. Todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbó en una noche». «Bienvenido al club», respondí sin rencor. Fue exactamente como me sentí cuando descubrí que mi único hijo estaba conspirando para despojarme de mi hogar. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Durante unos minutos, solo el tic-tac del antiguo reloj de pared, herencia de mi padre, llenó la sala. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente, su voz pequeña como cuando de niño preguntaba por el monstruo en el armario. «Eso depende enteramente de ti y Vanessa», respondí. «Tengo las condiciones para resolver todos sus problemas financieros con una llamada telefónica. Pero no lo haré mientras no haya un reconocimiento genuino de lo que hicieron y un cambio real de comportamiento». Daniel asintió lentamente, absorbiendo el significado completo de mis palabras. No era un no definitivo. Era un no por ahora, una puerta entreabierta a la redención, pero que exigiría un trabajo genuino por parte de ellos. Cuando se levantó para irse, parecía 10 años mayor que cuando llegó. En la puerta se dio la vuelta una última vez. ¿Papá lo sabía? ¿Sobre todo el dinero, las propiedades? Tu padre y yo construimos todo juntos, Daniel. Fue una decisión mutua vivir como vivimos. Él movió la cabeza lentamente.
Todos estos años, podría haber preguntado, podría haber hablado. Sí, respondí simplemente. Podrías haberlo hecho. Después de que se fuera, me senté en el balcón observando las luces de la ciudad. La noche estaba excepcionalmente clara, las estrellas visibles a pesar de la contaminación lumínica urbana. Pensé en Eduardo, en cómo él habría lidiado con esta situación. Probablemente con más firmeza que yo, con menos espacio para la redención. La semana siguiente, las noticias siguieron llegando a través de Carlos y de mi pequeña red de informantes. Daniel había conseguido un empleo temporal en una tienda de electrónica, algo muy por debajo de sus cualificaciones, pero el único lugar dispuesto a contratarlo con su crédito arruinado. Vanessa estaba vendiendo sus bolsos y zapatos de marca en sitios de segunda mano para ayudar a cubrir los gastos básicos. El vídeo del enfrentamiento en la boda se había vuelto lo suficientemente viral como para atraer la atención de los medios. Recibí 3 invitaciones para entrevistas en programas de televisión, todas rechazadas. No quería convertir la tragedia familiar en un espectáculo público. Sin embargo, algo inesperado surgió de esa exposición no planificada. Comencé a recibir correos electrónicos y cartas de personas en situaciones similares, ancianos siendo presionados por familiares, padres siendo manipulados por hijos adultos, abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Historias que se hacían eco de la mía, pero que rara vez encontraban una resolución satisfactoria. Fue Antonio, mi viejo amigo abogado, quien presentó la idea durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Isabel, estas personas necesitan ayuda, asesoramiento legal, apoyo emocional, alguien que entienda por lo que están pasando. Tú tienes los recursos y ahora, lamentablemente, también la experiencia. La semilla fue plantada. En las semanas siguientes, mientras Daniel y Vanessa continuaban su lucha por sobrevivir sin mi red de seguridad, comencé a esbozar los planes para lo que se convertiría en la Fundación Moreno para la protección de la dignidad en la tercera edad. 3 meses después del incidente en la boda, recibí la noticia que secretamente esperaba, pero no me atrevía a anticipar. Vanessa había dejado a Daniel, llevándose consigo las pocas pertenencias de valor que aún poseían. Aparentemente, la vida de dificultades financieras no era lo que ella había imaginado para su felices para siempre. Daniel apareció en mi puerta esa misma noche, empapado por la lluvia torrencial, llevando solo una mochila con su ropa básica. Se fue. Fue todo lo que dijo cuando abrí la puerta. Le permití entrar, le ofrecí una toalla y ropa seca. Todavía guardaba algo de su ropa de cuando vivía conmigo. Preparé un té caliente mientras él se cambiaba, y cuando volvió a la sala, encontró no solo la bebida humeante, sino también un sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, sus ojos hinchados de tanto llorar. «Una segunda oportunidad», respondí, «pero con condiciones». Dentro del sobre había una oferta de empleo en la administración de uno de mis edificios comerciales. Un trabajo real, con responsabilidades reales y un salario justo, ni demasiado generoso ni insuficiente. También había la llave de un pequeño apartamento en una de mis propiedades, modesto pero digno. «¿Por qué?», preguntó, repitiendo la misma pregunta de nuestra última conversación, pero ahora con un tono completamente diferente. «Porque eres mi hijo», respondí simplemente, «y porque creo que las personas pueden aprender de sus errores si tienen la oportunidad». Esa noche, Daniel durmió en su antiguo cuarto y yo en mi cama, ambos bajo el mismo techo por primera vez en años. El futuro aún era incierto. La confianza aún necesitaba ser reconstruida, pero se había dado un primer paso. Una semana después, la Fundación Moreno abrió sus puertas. Con la ayuda de Carlos, Antonio y un equipo de profesionales dedicados, comenzamos a ofrecer asistencia legal, apoyo psicológico y orientación financiera para ancianos en situación de vulnerabilidad familiar. La ironía no se me escapaba. La misma fortuna que mi hijo había intentado tomar estaba ahora siendo utilizada para ayudar a otros en una situación similar a la mía.
El mismo dolor que casi destruyó mi familia se transformaba en una fuente de fuerza para extraños que enfrentaban batallas similares. Daniel comenzó en su nuevo empleo, demostrando una dedicación que me sorprendió positivamente. En los primeros meses, rara vez hablábamos del pasado, concentrándonos en establecer una nueva rutina, una nueva base de relación. La primera vez que mencionó a Vanessa fue casi 6 meses después de que ella se fuera. Me llamó ayer, dijo durante una de nuestras cenas semanales. Está viviendo con un empresario en Miami. Quería saber si había logrado resolver las cosas contigo, si tenía acceso a tu dinero ahora. Observé su rostro mientras hablaba, buscando signos de nostalgia o arrepentimiento. No encontré ninguno. ¿Y qué le respondiste?, pregunté suavemente. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Le dije que estaba trabajando duro en un empleo real, viviendo en un apartamento que puedo pagar y construyendo una relación basada en el respeto con mi madre. Y que no tengo acceso a tu dinero, tengo algo mucho más valioso. Esa noche, mientras registraba las actividades diarias de la fundación en mi diario, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. La bofetada que Vanessa me había dado había sido dolorosa, humillante y cruel, pero también había sido el catalizador para una transformación profunda, no solo en mi vida, sino potencialmente en las vidas de cientos de otras personas a través del trabajo de la fundación. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. Doña Isabel, acabamos de recibir una notificación interesante. Vanessa ha presentado una demanda contra usted, alegando alienación de afecto y exigiendo una compensación financiera por el fin de su matrimonio. No pude evitar una risa incrédula. Realmente no aprendió nada, ¿verdad? Aparentemente no, respondió Carlos, su tono profesional matizado por una ligera diversión. Pero no se preocupe, este caso no tiene ningún mérito legal, será desestimado en la primera audiencia. Le di las gracias y colgué, sintiendo una extraña paz. La persistencia de Vanessa en su codicia solo confirmaba que mi decisión en esa noche en el salón de fiestas había sido no solo necesaria, sino tardía. Al día siguiente, mientras conducía una sesión de orientación para un grupo de nuevos clientes de la fundación, una señora de 75 años me tomó la mano con fuerza. Gracias por mostrar que nunca es tarde para establecer límites, dijo, con lágrimas en los ojos. Me diste el coraje para decir no por primera vez en décadas. Fue en ese momento cuando entendí completamente. La bofetada que recibí no había sido un final, sino un comienzo. El inicio de un nuevo capítulo, no solo para mí, sino para todos aquellos que encontraban en mi historia la fuerza para reescribir las suyas propias. 1 año había pasado desde esa noche fatídica. El otoño pintaba la ciudad con tonos dorados y rojos mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, reflexionando sobre las transformaciones de los últimos 12 meses. La Fundación Moreno había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Con 3 oficinas regionales y un equipo de 20 profesionales dedicados, ya habíamos ayudado a más de 300 ancianos a recuperar su autonomía, dignidad y, en muchos casos, su patrimonio. El modelo que creamos estaba siendo replicado en 3 países vecinos, y una ley federal inspirada en nuestro trabajo, informalmente llamada Ley Isabel, establecía protecciones más robustas contra la manipulación financiera de ancianos. Daniel había crecido de maneras que me llenaban de un orgullo cauteloso. De gerente de un solo edificio, ahora administraba toda la división inmobiliaria de mi empresa, demostrando una ética de trabajo e integridad que recordaba a su padre. Había conocido a Elena, una abogada de la fundación, y después de 2 años de noviazgo, se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de mi casa de campo, un evento tan diferente de esa primera boda desastrosa como se podría imaginar. En cuanto a Vanessa, las noticias llegaban esporádicamente. Después de 4 relaciones fallidas con hombres adinerados, finalmente encontró un millonario anciano dispuesto a casarse.
Los rumores sugerían que ya estaba planeando su viudez cómoda, un pensamiento que me hacía sentir una mezcla de lástima y alivio por estar lejos de esa toxicidad. Gloria Mendonça, nuestra primera cliente de alto perfil, se convirtió no solo en una amiga cercana, sino también en una colaboradora valiosa de la Fundación. A sus 87 años, ahora lideraba grupos de apoyo para ancianos que habían pasado por experiencias similares, transformando su propio dolor en apoyo para otros. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Luisa, mi asistente en la fundación, llegando más temprano de lo esperado para llevarme al evento de esa mañana. «¡Feliz cumpleaños, doña Isabel!», exclamó, entregándome un pequeño paquete. «Disculpe la antelación, pero el tráfico está más ligero de lo que preveíamos». «Gracias, querida», respondí, abriendo el regalo para encontrar una hermosa edición de 100 años de soledad, mi libro favorito. «¿Te acordaste?» «¿Cómo podría olvidarlo? Lo menciona al menos una vez a la semana», se rió. «¿Está lista para hoy? La prensa ya ha comenzado a llegar al auditorio». Asentí, sintiendo esa familiar mezcla de emoción y aprensión. Hoy era más que mi cumpleaños. Era el lanzamiento oficial de mi autobiografía, El testamento silencioso, cómo una bofetada cambió mi vida y puede cambiar la tuya. El libro había sido un proceso doloroso y catártico de escribir, reviviendo no solo la traición y el enfrentamiento, sino también los años de crecimiento que siguieron. El auditorio de la Universidad Federal estaba lleno cuando llegamos. Más de 400 personas, entre periodistas, admiradores, colaboradores de la Fundación y beneficiarios de nuestros programas, esperaban la presentación. En el backstage fui recibida por Carlos, ahora con sus 70 y tantos años, pero aún impecablemente vestido y con el mismo aire de eficiencia inquebrantable. «Todos los preparativos están completos», informó mientras me conducía al área de espera. «Daniel y Elena ya llegaron, están en la primera fila. Gloria también está aquí, junto con 5 de nuestros primeros clientes. Y recibimos mensajes de apoyo de 3 senadores y de la ministra de Derechos Humanos». «¿Y él?», pregunté, mi voz traicionando una tensión que no podía disimular por completo. Carlos dudó solo por un segundo. «Ricardo llegó hace 10 minutos. Está sentado al fondo, como solicitó». Asentí lentamente. Ricardo Mendonça, el hijo que había conspirado contra Gloria años atrás, había pasado por su propia jornada de redención. Después del divorcio de Cristina y un período de profunda depresión, había buscado ayuda psicológica y, sorprendentemente, se había puesto en contacto con la Fundación para ofrecer su perspectiva única, la del manipulador arrepentido. Su testimonio sobre cómo y por qué personas aparentemente normales pueden volverse contra sus propios padres ancianos se había convertido en una herramienta valiosa en nuestros programas educativos. Su presencia hoy, a pedido de Gloria, simbolizaba algo importante: la posibilidad de una reconciliación genuina, aunque con límites claros y expectativas realistas. Cuando subí al escenario, los aplausos fueron ensordecedores. Observé los rostros en la audiencia, algunos familiares, otros solo conocidos de vista, muchos completamente extraños que habían sido tocados por mi historia de alguna manera. En la primera fila, Daniel sonrió nerviosamente, sosteniendo la mano de Elena. A su lado, Gloria saludó sutilmente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Buenos días a todos», comencé, ajustando el micrófono. «Les agradezco sinceramente por compartir este momento conmigo. Hace exactamente 5 años yo era una mujer diferente. Vivía una vida de apariencias cuidadosamente cultivadas, escondiendo no solo mi situación financiera, sino también partes esenciales de quien realmente era». Hice una pausa, observando el silencio atento que se apoderaba del auditorio. Creía que estaba protegiendo a mi familia con mi silencio, con mi modestia artificial. Creía que al esconder mi verdadera fuerza financiera y personal, estaba creando un ambiente más seguro para que mi hijo creciera. Lo que no me di cuenta es que los secretos, incluso aquellos guardados con las mejores intenciones, crean distancia.
y en esa distancia florecen suposiciones, malentendidos y, eventualmente, manipulación. Desde la audiencia vi a Daniel bajar brevemente la mirada. Sabía que estas partes de mi narrativa aún eran difíciles para él, pero también formaba parte de nuestro pacto de honestidad no esconder las verdades incómodas del pasado. Muchos de ustedes ya conocen la historia de la bofetada, ese momento en que mi entonces nuera me agredió públicamente durante su boda con mi hijo, después de que me negué a entregarles las llaves de mi apartamento. Esa bofetada resonó mucho más allá del dolor físico momentáneo. Fue el sonido de una máscara rompiéndose, de una farsa llegando a su fin. Pasé los siguientes 40 minutos compartiendo no solo los eventos de esa noche, sino el viaje que siguió, el establecimiento de la fundación, los cientos de casos similares que descubrimos, los cambios legislativos que ayudamos a promover. Hablé sobre reconciliación y límites, sobre segundas oportunidades y consecuencias naturales. Hablé sobre el delicado equilibrio entre el amor familiar y el amor propio. Este libro, dije, levantando un ejemplar, no es solo mi historia personal, es una guía para cualquier persona, anciana o no, que se encuentre atrapada en relaciones donde el respeto mutuo ha sido reemplazado por la manipulación. Es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar tu voz, establecer límites saludables y exigir ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió, una periodista planteó la pregunta que yo sabía que vendría. Señora Moreno, después de todo lo que ha pasado, después del éxito de la fundación y ahora este libro, ¿hay algo que haría diferente si pudiera volver atrás en el tiempo? La pregunta flotó en el aire mientras yo consideraba cuidadosamente mi respuesta. Sí, respondí finalmente. Habría sido honesta antes. No solo sobre mi situación financiera, sino sobre mis expectativas, mis límites, mis valores. Habría entendido que la verdadera protección no viene de esconder quién eres, sino de vivir auténticamente y enseñar a los demás a respetar esa autenticidad. Después del evento, durante la recepción, Daniel se acercó mientras yo firmaba ejemplares. «Fue increíble, mamá», dijo, la emoción evidente en su voz. «Pero debe haber sido difícil revivir todo eso tan públicamente». «La vergüenza se alimenta del silencio, hijo», respondí, sosteniendo su mano brevemente. «Contar nuestra historia le quita el poder de lastimarnos». Él asintió, pensativo. «Elena y yo tenemos noticias», dijo después de una pausa. Queríamos esperar hasta después del evento para contarlo. Lo miré, dándome cuenta del brillo especial en sus ojos. «Vamos a tener un bebé», dijo, su voz casi un susurro. «Vas a ser abuela en noviembre». La noticia me golpeó como una ola de pura emoción. Después de tantos años de distancia, dolor y lenta reconstrucción, este era un símbolo poderoso de continuidad, de un nuevo comienzo. «Un nieto», murmuré, las lágrimas finalmente venciendo mi compostura cuidadosamente mantenida. Eduardo estaría tan feliz. Mientras nos abrazábamos, me di cuenta de que Gloria nos observaba desde lejos, una sonrisa conocedora en su rostro. A su lado, manteniendo una distancia respetuosa, estaba Ricardo. Su mirada se encontró con la mía por un momento, y algo silencioso pasó entre nosotros. Un reconocimiento compartido de cuánto trabajo, cuánto dolor y cuánto coraje se necesitan para reconstruir lo que se rompió. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y yo estuviera finalmente sola en mi apartamento, el mismo que casi pierdo por la codicia de otros, me senté en el balcón contemplando las luces de la ciudad. Abrí el libro que acababa de lanzar, hojeando hasta la dedicatoria. Para Eduardo, que me enseñó el valor de la modestia verdadera. Para Daniel, que me enseñó que las personas pueden cambiar. Para Vanessa, que inadvertidamente me enseñó la fuerza que viene de establecer límites. Y para todos aquellos que aún luchan por encontrar su voz, nunca es tarde para empezar a usarla. Mientras cerraba el libro, sentí una sensación de cierre que me había eludido durante años.
La bofetada de Vanessa, ese momento de humillación pública, había sido en realidad el primer paso en un viaje de liberación. A veces, algo tiene que romperse por completo para ser reconstruido en una forma más verdadera y más fuerte. A mis 72 años, había aprendido que el verdadero legado no está en las propiedades que acumulamos o incluso en las relaciones que nutrimos, sino en el coraje de vivir auténticamente, de establecer límites saludables y de transformar nuestro dolor personal en un propósito mayor. En la mesa de al lado, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una señora de 84 años de una ciudad lejana. Acabo de comprar su libro. Nunca le conté a nadie que mi hijo y mi nuera me han estado presionando para vender mi casa. Mañana voy a concertar una cita con un abogado. Gracias por darme coraje. Sonreí ante el pequeño dispositivo que llevaba esas palabras tan poderosas. Cada mensaje como ese confirmaba que mi decisión de transformar mi dolor en acción había sido la correcta. La bofetada que Vanessa me había dado ya no era una cicatriz dolorosa, sino un punto de inflexión. El momento en que la vieja Isabel murió y una nueva, más fuerte y más auténtica, comenzó a nacer. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. Un nuevo día, un nuevo comienzo, nuevas posibilidades. Mientras la ciudad despertaba a mi alrededor, hice una promesa silenciosa a mí misma y a todos aquellos a quienes nuestra fundación aún ayudaría. La era del silencio ha terminado. La era de la dignidad y la verdad acaba de comenzar. Y en algún lugar, tal vez observando desde un lugar más allá de nuestra comprensión, imaginé a Eduardo sonriendo con esa sonrisa que yo conocía tan bien, orgulloso, amoroso y sobre todo, libre de secretos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.